Y si todo lo que ves, lo que sientes, incluso lo que crees ser, no es más que una ilusión moldeada por tu mente, y si tu cuerpo, tus pensamientos y tus emociones fueran simplemente vibraciones dentro de un campo invisible, del que tú formas parte, sin saberlo, hoy vamos a adentrarnos en una verdad silenciosa, una que no se enseña en las escuelas ni se grita en las calles, pero que cambia por completo la forma en que experimentas tu vida. Quédate hasta el final, porque ahí es donde entenderás lo más importante. No estás separado del mundo. Tú eres el mundo. Tú eres energía en movimiento y tienes el poder de transformarlo todo. La mayoría de nosotros crecimos creyendo que la realidad es todo aquello que podemos ver, tocar y medir. Las cosas sólidas, los objetos materiales, lo que nuestros sentidos pueden captar. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que eso es apenas una parte minúscula del universo? Que el mundo que crees conocer es solo una delgada superficie, y que, debajo de ella, existe una red invisible que lo conecta todo. Todo. Lo que piensas, lo que sientes, lo que haces. Esa sensación casi inexplicable de que el mundo no es solo lo que parece, que hay algo profundo, sutil, vibrando justo debajo de la superficie de las cosas. Quizá te ha pasado en un momento de silencio, o al mirar el cielo estrellado, o tal vez cuando entras en una habitación, sin que nadie te diga nada, sabes que algo no va bien. No viste nada, no escuchaste nada, pero lo sentiste. ¿Te ha ocurrido? Eso que sientes es energía, pero no energía como la electricidad de un enchufe o el calor de una estufa. No, hablamos de algo mucho más profundo, la energía que compone todo lo que existe. Y sí, todo, desde el planeta Tierra hasta tus pensamientos más íntimos, desde las galaxias lejanas hasta la manera en que miras a alguien que amas. Todo está hecho de energía. Durante siglos, esta idea fue reservada a sabios, místicos y maestros espirituales. La llamaron prana, chi, ki, éter, aliento vital, palabras diferentes para un mismo principio. Hay una fuerza invisible que sostiene y une todo lo que existe. Hoy, la ciencia, específicamente la física cuántica, ha comenzado a tocar ese mismo misterio con otro lenguaje. Y sus hallazgos son tan sorprendentes como antiguos. ¿Sabías, por ejemplo, que todo lo que consideramos sólido, una mesa, una piedra, tu propio cuerpo, en realidad está hecho en su mayoría de vacío? Sí, vacío. Si tomamos un átomo, la unidad básica de la materia, y ampliamos su núcleo al tamaño de una naranja, los electrones girarían a una distancia comparable a la de una catedral entera. Lo que hay en medio es espacio. Lo sólido no es tan sólido como creemos. Y entonces, ¿qué lo mantiene unido? Vibración, movimiento, frecuencia, energía. Es como una orquesta invisible tocando una sinfonía que da forma a la materia, pero que nuestros sentidos, por ahora, no pueden percibir completamente. Aquí va un ejemplo sencillo. Piensa en una radio. Tú no puedes ver las ondas de radio que flotan a tu alrededor, pero están ahí, invisibles, pero constantes. Solo necesitas un aparato sintonizado en la frecuencia correcta, y entonces el sonido aparece. ¿Y si tu cuerpo fuera como esa radio? ¿Y si tus pensamientos, tus emociones y tu conciencia fueran las frecuencias que estás emitiendo y recibiendo todo el tiempo? De hecho, lo son. Tu sistema nervioso, tus células, tus órganos, todo vibra. Tu corazón late en un ritmo. Tu cerebro emite impulsos eléctricos. Tus emociones se traducen en química, en tensión muscular, en calor. Cada emoción que sientes tiene una frecuencia. El miedo vibra distinto al amor. La tristeza, diferente a la gratitud. Lo más fascinante es que estas vibraciones no solo afectan tu cuerpo, también afectan cómo vives tu vida.
Porque si tú eres energía, y lo eres, entonces estás constantemente emitiendo una frecuencia al mundo, como un transmisor, como un imán, y al mismo tiempo estás sintonizando con energías similares. Seguro has oído frases como las personas atraen lo que piensan. Tal vez te sonaban esotéricas, pero hoy incluso la ciencia está empezando a decir lo mismo, con otros términos. Todo lo que hacemos, pensamos o sentimos interactúa con ese campo invisible que nos rodea, y esa interacción tiene consecuencias. Por eso, cuando estás en paz, parece que todo fluye mejor. Las personas te sonríen más, las ideas aparecen más rápido, todo se siente más liviano. Pero cuando estás tenso, ansioso o enojado, también lo notas, ¿verdad? Las cosas se traban. Los malentendidos aparecen. La energía alrededor tuyo cambia. No es coincidencia. Es física. La realidad no es algo externo que te ocurre. Es un campo que respondes y que te responde. Entonces, te pregunto, ¿qué estás emitiendo al mundo sin darte cuenta? ¿Y qué podrías transformar si comienzas a observarlo? Porque no se trata de controlar todo. Se trata de entender que formas parte de algo más grande y que puedes elegir cómo te relacionas con ello. Imagina que estás en el océano. Puedes dejarte llevar por las corrientes o puedes aprender a surfearlas. Esa es la clave. Y para surfear esta energía, necesitas comprender cómo funciona tu mente. Porque es a través de tu mente, de tu percepción, que decides qué corriente sigues, a qué le prestas atención, que ignoras, que amplificas. Y esa es una herramienta poderosa. En el próximo capítulo, vamos a explorar cómo tu cerebro actúa como un filtro entre tú y el mundo, y cómo cambiar ese filtro puede transformar por completo la realidad que experimentas. Porque tal vez el secreto no es buscar más energía, sino aprender a usar la que ya tienes de forma consciente. Capítulo 2. Tu cerebro, el filtro de la realidad. Imagina por un momento que entras a una gran biblioteca. Estanterías infinitas, libros de todos los tamaños, idiomas y colores. Pero, por alguna razón, solo puedes acceder a una pequeña sección de todo ese conocimiento. Esa sección limitada es tu percepción. Y el bibliotecario que decide qué libros puedes leer y cuáles no, es tu cerebro. No porque quiera limitarte, sino porque está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer: protegerte y ayudarte a sobrevivir. Pero aquí está el detalle. En ese esfuerzo por filtrar lo que considera importante, tu cerebro también está creando una versión parcial y a veces distorsionada de la realidad. Y esa versión es la que tú llamas mi vida. Déjame explicarte. En cada segundo de tu existencia, tu cuerpo recibe millones de señales, sonidos, luces, texturas, olores, sabores, pensamientos, sensaciones internas. Pero sería imposible procesarlas todas conscientemente. Sería como intentar beber agua desde una manguera a presión. Entonces, tu mente filtra. Decide, sin que tú lo notes, qué información pasa a tu conciencia y cuál se descarta. ¿Y en qué se basa para decidir? Puedes enseñarle a tu mente a enfocarse en lo que sí funciona, en lugar de obsesionarse con lo que falta. Puedes elegir pensar diferente. Pero antes, necesitas ver el filtro, hacerlo consciente. Y para eso, necesitas comprender algo más profundo aún, que tu atención no solo percibe la realidad, la modifica. No eres solo testigo, eres parte activa del sistema. En el próximo capítulo hablaremos de uno de los descubrimientos más impactantes de la física moderna, el efecto observador. Porque cuando entiendas que mirar algo lo cambia, entonces también entenderás el poder real que tienes sobre tu vida.
y nada volverá a ser igual. Micrófono capítulo 3. El arte de observar cuando mirar cambia el mundo. Hay un experimento en la física cuántica que ha desconcertado a los científicos durante décadas. Se llama el experimento de la doble rendija. Suena técnico, pero esconde una verdad tan profunda que puede cambiar por completo la forma en que entiendes tu vida. Te lo explico con claridad. En el experimento, se dispara una partícula, como un electrón o un fotón de luz, hacia una placa con dos pequeñas rendijas. Detrás de esa placa hay una pantalla que registra dónde cae la partícula. Cuando no se observa el experimento, la partícula se comporta como una onda, pasa por ambas rendijas al mismo tiempo y crea un patrón de interferencia, como las olas en el agua cuando se cruzan. Pero cuando se coloca un dispositivo para observar por cuál rendija pasa la partícula, su comportamiento cambia. Ya no actúa como una onda. Actúa como una partícula. Pasa solo por una rendija. En otras palabras, el simple acto de observar la partícula cambia lo que hace. Lo que ocurre en ese experimento, aparentemente técnico y lejano, ocurre en ti y en tu vida todo el tiempo. Porque observar no es pasivo. Observar es participar. Lo que eliges mirar, cómo lo miras, con qué intención lo haces, modifica el resultado. ¿No te parece increíble? Es como si el universo te estuviera preguntando todo el tiempo, ¿qué quieres ver? Y en función de tu respuesta, de tu atención, la realidad comienza a comportarse de forma distinta. Pero esto no es algo que solo pasa en laboratorios. Pasa cuando observas a un niño. Cuando te mira sin que lo sepas, juega, ríe, es libre. Pero cuando nota que lo estás mirando, se acomoda, cambia. Su energía se modifica bajo tu mirada. Lo mismo pasa con tus pensamientos. Mientras no los observas, te arrastran como una corriente. Te enredan, te dominan. Pero cuando los miras con conciencia, como quien observa una nube que pasa, algo cambia. Dejan de tener tanto poder. Lo mismo con tus emociones. La tristeza, el miedo, la ansiedad no se disuelven mágicamente cuando las observas. Pero algo en ti se separa de ellas. Ya no eres solo el miedo. Eres quien lo está mirando. En lo que aprendiste, en tus creencias, en tus miedos, en tu pasado. Así, dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y experimentarla de maneras totalmente distintas. Por ejemplo, imagina que estás caminando por una calle oscura. Si tu mente está entrenada para el miedo, interpretará cada sombra como una amenaza. Tu corazón se acelera, tu cuerpo se tensa, tu respiración cambia. Aunque no haya peligro real, tú lo vives como si fuera cierto. Ahora imagina que caminas por esa misma calle, pero vienes de una meditación, con la mente en calma. Miras las sombras, pero no te enganchas. Escuchas sonidos, pero no los conviertes en historias de terror. La situación externa es la misma, pero tu experiencia interna es completamente diferente. Porque la realidad no es solo lo que sucede, es lo que tu mente hace con eso que sucede. Tu cerebro funciona como un lente. Si ese lente está sucio por pensamientos repetitivos, traumas no resueltos o creencias limitantes, entonces todo lo que mires a través de él se verá distorsionado. Por eso, cuando crees que la vida es dura, empiezas a encontrar pruebas de ello en cada rincón. Por eso, si crees que nadie te valora, tu atención se enfocará en cada gesto de rechazo, ignorando completamente las señales de afecto. No es que la vida te esté castigando. Es que tu cerebro está cumpliendo con lo que cree que es su deber, confirmar lo que tú ya asumiste como verdad. Esto se llama sesgo de confirmación. Es como tener un algoritmo en tu mente que filtra la información para que coincida con tus creencias actuales.
¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que ese filtro se puede cambiar. Tu cerebro no es una estructura rígida. Es plástico, cambiante, reentrenable, lo que la ciencia llama neuroplasticidad. Es la capacidad que tiene tu mente de crear nuevos caminos, nuevas conexiones, nuevos significados. Y la puerta de entrada a ese cambio es tu atención. Te doy un ejemplo. Cierra los ojos por un momento y presta atención a tu respiración. No la cambies, solo obsérvala. ¿Cómo es? ¿Rápida? ¿Lenta? ¿Superficial? ¿Profunda? En apenas unos segundos, notarás que cambia por sí sola. ¿Por qué? Porque cuando observas algo, dejas de controlarlo de forma inconsciente. Le devuelves su flujo natural. Lo mismo ocurre con tus pensamientos, con tus emociones, con tus hábitos. Observar sin juicio es la forma más poderosa de transformar tu experiencia. No se trata de dejar de sentir miedo o de eliminar el estrés para siempre. Se trata de darte cuenta de que tú no eres ese miedo, ni ese pensamiento negativo. Eres quien lo observa. Y desde ese lugar, puedes elegir qué hacer. Lo que antes parecía automático, empieza a volverse opcional. Y ahí comienza tu verdadera libertad. Porque si puedes cambiar tu forma de ver, puedes cambiar tu forma de vivir. Lo externo importa, claro, pero lo que realmente transforma tu experiencia es cómo interpretas lo externo desde dentro. Y eso es algo que puedes entrenar. Puedes entrenarte para ver oportunidades donde antes solo veías límites. Y desde ahí, puedes actuar de otra manera. Este es el arte de observar. No con juicio, no con rechazo, no con la intención de controlar, sino con una presencia tan abierta, tan honesta, tan curiosa, que la sola observación se convierte en transformación. Es como cuando te das cuenta de que estás apretando la mandíbula. No lo habías notado, pero al observarlo, la tensión se afloja sola. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, tu mente y tu energía están profundamente conectados. Y lo que miras con conciencia cambia. ¿Has notado cómo algunas personas parecen traer calma solo con su presencia? No es casualidad. Es que han cultivado una forma de observar la vida desde otro lugar. No reaccionan automáticamente a todo. Respiran antes de responder. Escuchan antes de hablar. Y miran. Sí, miran con presencia, con respeto, con una conciencia que transforma lo que tocan. Tú también puedes hacerlo. Puedes practicar este tipo de observación todos los días. Observa tu respiración sin cambiarla. Observa tus pensamientos sin pelear con ellos. Observa tus emociones sin disfrazarlas. Observa a otros sin querer arreglarlos o cambiarlos. Solo observa, porque cuando dejas de intervenir compulsivamente, algo mucho más profundo empieza a revelarse. La verdad de lo que eres, la verdad de lo que ocurre. Y entonces comienzas a descubrir que lo que creías fijo, limitado e inevitable, no lo era tanto. Solo necesitaba una mirada distinta. Recuerda esto, el mundo no es como es. El mundo es como lo observas. Y tu mirada, tu atención, tu enfoque, tiene poder de abrir o cerrar posibilidades. Lo que miras con miedo, se encoge. Lo que miras con amor, se expande. En el próximo capítulo, vamos a ir más allá. Porque no solo es importante lo que observas, sino desde dónde lo haces. Vamos a hablar de una ilusión que todos compartimos y que, sin darnos cuenta, nos mantiene atrapados. La ilusión del yo separado. Una ilusión que, cuando la vemos con claridad, se deshace como humo en el aire, y con ella se libera algo mucho más grande. Micrófono capítulo 4. La ilusión del yo separado. Desde que nacemos, comenzamos a construir una idea, una historia,
una identidad. Aprendemos que somos alguien, un nombre, un cuerpo, un carácter, una historia personal. Nos dicen que somos distintos de los demás, que hay un yo aquí y un mundo allá afuera. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir encerrados en esa idea, como si fuéramos una isla, separada del océano. Pero, ¿y si esa separación fuera solo una ilusión? Imagina por un momento que estás frente a un lago. Lanzas una piedra. Se forma una onda. Ahora imagina que no hay una sola piedra, sino muchas, y cada una genera sus propias ondas, que se cruzan, se superponen, se modifican entre sí. Así es la vida. Tú no eres una piedra aislada. Eres una onda en ese lago, un movimiento dentro del campo, una expresión del todo que crees ser parte. Lo que llamamos yo, esa voz en la cabeza, esa historia que nos repetimos, ese sentido de identidad fija, no es más que una narración construida por la mente para darnos coherencia y continuidad. Pero eso no significa que sea real. Piensa en un sueño. Cuando estás soñando, todo te parece sólido, lógico, verídico, hasta que despiertas. Y entonces entiendes, no eras solo el protagonista del sueño. Eras también el creador del escenario, de los personajes, de cada emoción. Así funciona la mente. Proyecta, interpreta, separa, etiqueta. Pero debajo de todo eso hay algo que no cambia, que no se ve afectado, que simplemente observa. Esa presencia silenciosa eres tú, no el tú con nombre y apellido, sino la conciencia misma que sostiene toda experiencia. Es como si estuvieras viendo una película en la sala de cine. Puedes emocionarte con la trama, identificarte con el protagonista, sufrir con el drama, pero en algún momento recuerdas, claro, esto es solo una película. Y entonces puedes disfrutarla, sin perderte en ella. La ilusión del yo separado se alimenta de olvido, de olvidar que todos estamos conectados por el mismo campo, respirando el mismo aire, tocando la misma tierra, atravesados por la misma energía que vive en diferentes formas. Cuando crees que eres solo tú, separado del resto, el miedo se instala. Miedo a perder, miedo a no tener, miedo a no ser suficiente. Pero cuando recuerdas que eres parte de algo más grande, esos miedos pierden fuerza, porque lo que eres no puede ser quitado. Nadie puede robarte tu ser. Nadie puede disminuir la presencia que tú ya eres. Y desde esa comprensión, las relaciones cambian. Ya no ves al otro como un rival, como una amenaza, como un espejo que te juzga. Lo ves como otra forma del mismo campo que tú habitas, como otra expresión del ser. Y nace algo nuevo. Compasión, respeto, silencio interior. No necesitas arreglarte. No necesitas convertirte en algo más. Solo necesitas recordar. Recordar lo que siempre ha estado ahí, detrás de todas las máscaras. Ese espacio silencioso que no cambia aunque cambien tus pensamientos. Ese fondo inmutable donde ocurren todas las formas. El campo cuántico, ese mar invisible donde se mueven todas las partículas, no está allá afuera. Está aquí, en ti. Tú eres parte de ese campo. Tus pensamientos, tus emociones, tu conciencia no están fuera del sistema. Son parte activa del sistema. Tú no estás en el universo como quien está dentro de una caja. Tú eres una expresión del universo experimentándose a sí mismo. ¿Y qué significa esto en tu vida práctica? Que cuando cambias tu frecuencia interior, cuando eliges pensamientos distintos, emociones más elevadas, cuando sanas tus heridas o sueltas el juicio, estás literalmente modificando el campo en el que existes. Tus decisiones, por pequeñas que parezcan, no se quedan solo en ti. Se extienden.
vibran, afectan. Tal vez no lo notes de inmediato, pero créeme, cada vez que eliges actuar desde la conciencia en lugar del miedo, estás moviendo algo mucho más grande que tú. En el fondo, no hay división entre lo científico y lo sagrado. Solo hay una realidad expresándose con diferentes lenguajes. Y tú estás en el centro de esa danza. Eres tanto partícula como onda. Eres posibilidad y elección. Eres la energía que observa y que crea. En el próximo capítulo, vamos a ver cómo todo esto, la energía, la percepción, la conciencia, se expresa en tu día a día de una manera muy concreta, en las historias que te cuentas sobre ti mismo. Porque tu mente, como un proyector, está lanzando imágenes al mundo, y esas imágenes moldean tu realidad. Y cuando aprendes a cambiar esas historias, tu vida cambia con ellas. Capítulo 6. La mente como proyector, tu realidad, tus películas internas. Imagina que estás sentado en una sala de cine. La película ha comenzado. En la pantalla aparecen imágenes que provocan emociones, reacciones, memorias. Te ríes, te tensas, te emocionas. Pero si miras hacia atrás, verás que nada de eso está realmente ahí. Todo proviene de un proyector oculto en la cabina. La pantalla solo refleja lo que el proyector le envía. Y ahora te digo algo que puede cambiar tu vida. Tu mente es ese proyector. Y el mundo que ves es la pantalla. Pero aquí está el punto más importante. Lo que proyectas no es la verdad. Es simplemente la historia que tu mente aprendió a contar. Una historia basada en experiencias pasadas, en lo que otros dijeron de ti, en lo que asumiste como cierto sin haberlo cuestionado. ¿Cuántas veces te has dicho cosas como, yo no soy suficiente, siempre me pasa lo mismo, nunca voy a poder? Esas frases, repetidas una y otra vez, se convierten en los guiones de tus películas internas. Y lo más impactante es que tu cerebro actúa como si esas películas fueran reales. No distingue entre una experiencia vivida y una intensamente imaginada. Cuando visualizas un fracaso, tu cuerpo reacciona. Se tensa, segrega cortisol, activa el sistema nervioso. Y cuando visualizas una posibilidad luminosa, tu cuerpo también lo siente. Tu corazón se abre, tus músculos se relajan, tu energía cambia. ¿Lo ves? No estamos hablando de pensamiento mágico. Estamos hablando de cómo funciona tu sistema mente-cuerpo-energía. Ahí no hay juicio, no hay urgencia, no hay comparación, solo hay presencia. Y ese es el mayor alivio, darte cuenta de que no tienes que defenderte de la vida. Porque tú eres la vida, no un individuo aislado luchando contra el universo, sino una manifestación consciente del universo, recordando su verdadera naturaleza. En el siguiente capítulo, vamos a explorar cómo la ciencia moderna, a través de la física cuántica, ha empezado a confirmar esta sabiduría antigua. Porque lo que antes era solo intuición espiritual, hoy comienza a tener respaldo científico. Y eso abre una puerta enorme para entender quiénes somos, cómo funciona la realidad, y por qué todo está más conectado de lo que jamás imaginamos. Micrófono capítulo 5. Lo cuántico, cuando la ciencia y la magia se encuentran. Hay momentos en los que la ciencia y la espiritualidad, en lugar de contradecirse, se abrazan. Y cuando eso ocurre, nace una comprensión tan profunda, que se siente mágica. La física cuántica es una de esas puertas. Es una rama de la ciencia que estudia el comportamiento de la realidad en su nivel más diminuto, el de las partículas subatómicas. Ahí, en lo más pequeño, en lo más invisible, las reglas que creíamos absolutas se derrumban. Imagina una moneda lanzada al aire. En el mundo clásico, al caer será cara o cruz. En el mundo cuántico, esa moneda puede ser cara y cruz al mismo tiempo,
hasta que alguien la mire. Este fenómeno se llama superposición. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces en tu vida has estado entre decisiones, entre emociones, entre caminos, flotando en una posibilidad que todavía no se ha manifestado? La física cuántica dice que, en cierto modo, todas las posibilidades existen, hasta que tú las eliges. Y esto nos lleva a otro de sus misterios más hermosos. El observador influye en lo observado. Tal como vimos en el capítulo anterior, el simple hecho de observar una partícula cambia su comportamiento. En otras palabras, la conciencia no es pasiva, es creativa. El universo responde a tu mirada, a tu intención, a tu energía. Y no es poesía, es física. Otro principio fascinante es el entrelazamiento cuántico. Dos partículas pueden estar tan profundamente conectadas que lo que le ocurre a una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que las separe. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia. Pero hoy sabemos que es real. Ahora, detente por un instante y piensa. ¿Cuántas veces has sentido una conexión con alguien sin saber por qué? ¿Un pensamiento que llega justo antes de que alguien te escriba? ¿Una intuición repentina que luego se confirma? Tal vez no es coincidencia. Tal vez estamos mucho más entrelazados de lo que creemos. No solo con las personas, sino con todo lo que existe. Lo más impactante de todo esto es que la física cuántica no contradice lo que muchas filosofías orientales han dicho durante siglos, que la realidad es interdependiente, que el observador y lo observado están unidos, y que la separación es una ilusión. La pregunta es, ¿qué tipo de películas estás proyectando sin darte cuenta? ¿Cuáles son los guiones que tu mente repite en automático? Porque si no los observas, te vas a identificar con ellos, y vivirás dentro de una historia que no elegiste conscientemente. Pero hay otra posibilidad. Puedes aprender a tomar el control del proyector. Puedes elegir qué tipo de imágenes proyectas. Puedes reescribir los guiones. Y cuando lo haces, la pantalla, tu vida, empieza a cambiar también. Te doy un ejemplo muy simple. Imagina que vas a una entrevista de trabajo. La noche anterior, tu mente comienza a proyectar. Vas a ponerte nervioso. Te van a juzgar. Seguro hay alguien mejor que tú. Si no eres consciente de esa película, llegas a la entrevista ya derrotado, ya encogido, ya tenso. Pero si haces una pausa, si decides cambiar el guión, y empiezas a imaginarte hablando con seguridad, conectado contigo, transmitiendo desde tu verdad, no solo cambia tu estado emocional, cambia tu lenguaje corporal, tu tono de voz, tu nivel de presencia, y por lo tanto, cambian los resultados que obtienes. Tu proyector interno moldea tu realidad externa. Esto no significa que vas a tener control total sobre todo lo que sucede, pero sí significa que puedes cambiar la forma en que respondes, en que actúas, en que atraes. Porque al final, no reaccionamos tanto a lo que pasa, sino a la historia que nos contamos sobre lo que pasa. Puedes aplicar esto a todo. A tus relaciones, donde tal vez proyectas abandono antes de que ocurra. A tu salud, donde quizá te ves frágil, aunque no lo seas. A tu dinero, tu cuerpo, tus sueños. Si cambias la historia, cambia la energía que emites. Y si cambia tu energía, cambia lo que atraes, lo que construyes, lo que permites. No necesitas visualizar un castillo en la luna. Solo necesitas imaginar una versión de ti que ya no esté atrapada en el miedo, el juicio o la culpa. Una versión de ti que actúe desde la posibilidad, la coherencia y el amor. Y practicar verla cada día, porque lo que repites con tu mente lo refuerzas en tu vida. Y al igual que un músculo, cuanto más entrenas una nueva historia, más fuerte se vuelve. En el próximo capítulo
Vamos a ver cómo llevar todo esto a lo cotidiano. Cómo usar tu atención, tu respiración, tus hábitos diarios para alinear tu energía con esa versión de ti que si quiere vivir con autenticidad, con presencia y con poder real. Porque todo comienza adentro, pero se transforma cuando lo llevas a la práctica. Capítulo 8. El karma colectivo, tu energía y el mundo. Hasta ahora, hemos hablado de tu energía, de tu mente, de tu percepción. Pero hay una verdad que ya sientes, aunque nadie te la haya enseñado del todo. Lo que tú haces no termina en ti. Tus pensamientos, tus emociones, tus acciones no son solo asuntos privados. Son ondas, vibraciones, y esas ondas viajan, tocan a otros, se amplifican, se convierten en atmósferas, en culturas, en sistemas. A esto lo llamamos karma colectivo, pero no es castigo, no es culpa, es simplemente el campo que tejemos entre todos, con cada decisión, cada creencia, cada acto, cada omisión. Piensa por un momento en cómo se contagia una emoción. Estás en el metro o en una fila. Alguien empieza a perder la paciencia, a gritar. En segundos se crea tensión, un clima emocional denso que no existía antes. Nadie lo dijo con palabras, pero todos lo sienten. Lo mismo ocurre al revés. Entras a un lugar donde alguien está presente, tranquilo, atento, y esa calma se extiende. Respiras mejor, te relajas. Eso también es energía colectiva. Y tú estás participando en ella todo el tiempo, quieras o no. Entonces, la pregunta no es si influyes en el mundo. La pregunta es, ¿con qué tipo de energía lo estás haciendo? Porque el dolor que vemos allá afuera, la violencia, la apatía, la desigualdad, la desconexión, no nació de la nada. Es el reflejo amplificado de millones de pensamientos repetidos, de emociones no reconocidas, de heridas no sanadas. Pero aquí está lo esperanzador. Así como el caos se contagia, la sanación también. Cada vez que tú eliges ver con más compasión, haces que sea un poco más fácil para otros hacer lo mismo. Cada vez que te detienes antes de reaccionar con rabia, estás desarmando una cadena. Cada vez que sueltas un juicio y miras con empatía, estás curando algo que va mucho más allá de ti. No necesitas cambiar el mundo entero. Solo necesitas empezar por el pedazo del mundo que toca tu campo, tu casa, tu barrio, tu red, tus gestos diarios. El karma colectivo no es un castigo cósmico, sino un espejo. Nos muestra lo que está pendiente, lo que hemos olvidado, lo que necesita ser transformado, no solo en ellos, sino en nosotros. Por eso, no es suficiente meditar solo para ti. No es suficiente sanar tu interior y seguir desconectado del dolor colectivo. El verdadero despertar incluye una parte activa, una elección. ¿Vas a usar tu energía para sostener el miedo, la división y la indiferencia? ¿O vas a usarla para sembrar coherencia, conexión y consciencia, aunque nadie lo vea? No subestimes el poder de una acción alineada, de una conversación honesta, de un acto de generosidad sin testigos. Esas son las nuevas semillas del mundo que viene, porque aunque parezca invisible, la energía se acumula, se graba en el campo, y lo que hoy siembras en silencio, mañana florecerá donde menos lo esperas. Estás aquí para algo más que sobrevivir. Estás aquí para elevar la frecuencia del campo al que perteneces. No a través de discursos perfectos o ideales inalcanzables, sino con lo más simple. Tu presencia, tu elección consciente, tu coherencia cotidiana,
porque un ser humano alineado puede transformar una habitación, y muchas habitaciones transformadas crean un nuevo mundo. En el próximo capítulo vamos a traducir esta visión en algo concreto, una práctica diaria para transformar tu energía y, con ella, tu realidad. No importa si no tienes tiempo. No importa si estás comenzando. Lo importante es que comiences, porque el verdadero cambio no ocurre en las grandes promesas. Ocurre en los actos sencillos y repetidos con intención. Capítulo 9. Práctica diaria para transformar tu energía. El cambio real no ocurre solo en los grandes momentos de inspiración. Ocurre en lo que haces cada día cuando nadie te está mirando, en los pequeños gestos, en las decisiones que repites, en la calidad de tu atención al despertar, al comer, al hablar. La transformación energética no necesita rituales complejos ni retiros lejanos. Solo necesita una cosa: presencia con intención. Por eso, en este capítulo te voy a compartir una práctica diaria, sencilla y profunda, diseñada para ayudarte a realinear tu campo energético y reconectar con tu poder. No necesitas más de 15 minutos al día. Y si solo puedes empezar con 5, eso también es perfecto, porque lo que importa no es la duración, sino la repetición. Lo que haces con intención todos los días moldea tu energía. Aquí tienes los pasos. Puedes adaptarlos a tu propio ritmo. Puedes escribirlos, grabarlos, integrarlos a tu rutina como un ancla de conexión contigo mismo. 1. Al despertar, detente antes de reaccionar, antes de mirar el celular, antes de revisar pendientes. Coloca una mano en tu pecho. Cierra los ojos. Respira profundo 3 veces. Y repite en silencio: hoy elijo vivir desde la presencia. Hoy recuerdo que soy energía en movimiento. Hoy participo conscientemente en mi creación. Esto no es solo una afirmación, es un anclaje vibracional. Empiezas tu día en coherencia, y eso cambia tu tono interno. 2. Durante el día, observación consciente. Cada vez que te sientas atrapado en una emoción intensa, estrés, rabia, ansiedad, cansancio, haz una pausa de 1 minuto. Pregúntate: ¿dónde está mi atención ahora que estoy generando con lo que pienso? Lleva la atención a tu cuerpo. Siente los pies. Siente la respiración. Solo observa, sin juicio. Ese pequeño acto de observación rompe el automatismo. Te recuerda que no estás atrapado, que puedes elegir. 3. Agradecimiento escrito mental. 1 vez al día. Puede ser al mediodía o antes de dormir. Nombra 3 cosas que agradeces. No importa si son pequeñas. De hecho, mejor si lo son. No estás aquí por casualidad. Has encarnado en este tiempo, en este cuerpo, con este corazón, para recordar. Recordar que no viniste solo a sobrevivir. Viniste a despertar, a expandir, a participar activamente en el tejido de la realidad. Tú eres el campo. Tú eres la conciencia que observa y que crea. Y aunque lo olvides, porque lo harás, no importa, porque cada vez que vuelves a ti, vuelves al todo. Y eso basta. Así que camina, respira, observa, sé el cambio sutil, invisible, pero profundamente poderoso, que otros sentirán sin saber por qué, como una calma en el aire, como un fuego sin ruido, como una certeza que no se explica, pero se contagia. Este es tu momento, el momento de elegir no desde el miedo, sino desde la conciencia. El momento de actuar, no para ser alguien más, sino para volver a lo que ya eres. El momento de mirar la vida con otros ojos, y verla, por fin, como la gran danza energética en la que siempre estuviste participando. Gracias por estar aquí.
Gracias por recordar. Gracias por comenzar. Porque este no es el final. Este es el verdadero inicio. Agradezco el silencio que tuve unos minutos. Agradezco que mi cuerpo me sostiene, aunque no siempre lo valore. Agradezco haber elegido respirar antes de reaccionar. El agradecimiento no es solo emoción, es frecuencia. Te coloca automáticamente en un estado expansivo. 4. Ritual de cierre del día. Antes de dormir, haz un breve repaso de tu jornada. Pero no para juzgarte. Hazlo para reconocer. ¿Dónde actúe desde la conciencia? ¿Dónde reaccione desde el piloto automático? Y luego, sin culpas ni exigencias, repite. Me permito aprender. Me permito soltar. Mañana es una nueva oportunidad. Haz esto cada noche, y verás cómo tu mente empieza a limpiarse sola, cómo tu energía se regula, cómo tu vibración comienza a elevarse. Porque cuando haces espacio, lo nuevo entra, y ese espacio lo creas tú, día a día, con pequeñas prácticas, con pasos suaves, pero firmes. Recuerda, no se trata de perfección. Se trata de presencia. Se trata de volver a ti una y otra vez. Aunque te caigas, aunque te distraigas, aunque olvides. Cada regreso cuenta. Porque cada regreso a tu centro es una victoria energética. En el próximo y último capítulo vamos a integrar todo lo vivido. Vamos a cerrar este viaje recordando lo esencial. Tú no necesitas convertirte en nadie más para despertar tu poder. Solo necesitas recordar quién eres y permitirte vivir desde ahí. Capítulo 10. Conclusión final. Despierta, eres el campo. Si has llegado hasta aquí, algo dentro de ti ya ha empezado a despertar. Tal vez no puedas ponerlo en palabras. Tal vez no tengas aún todas las respuestas. Pero hay algo que sí sabes, aunque sea en silencio, que no estás separado, que no estás perdido, que no estás roto, que eres parte de algo inmenso, vibrante, consciente, y que ese algo eres tú también, no el tú de los miedos, no el tú que repite viejos guiones, sino el tú que observa, el que elige, el que siente que hay otra manera de estar en el mundo. Tal vez el mundo allá afuera no cambió mientras veías este video. Tal vez todo siga igual en apariencia. Pero tú ya no eres el mismo. Porque ahora sabes que tu energía no es algo abstracto. Es la materia prima con la que creas tu vida. Que tu atención es un poder. Que tu mente puede ser reentrenada. Que tu cuerpo es un canal. Que cada emoción es una frecuencia. Y que cada pequeño acto consciente es un acto de transformación.